Bueno, como que siento que parezco Pop Fortnite. Ya, pero la cosa es que iba a hablar de la universidad, pero mira, estoy cocinando una chuletita a mitad de precio porque hoy día vencían, hoy día mismo. Ya, pero el video no es para mostrar lo que estoy cocinando, Juan. El video es para hablar de universidad, echarse ramos, aprobar, desaprobar. Bueno, ya cachado que si hacía esto, el cuerpo se ve súper raro, Juan. Parezco un bonito One Piece. Ya, pero volviendo, el tema, echarse ramos. Yo creo que no hay nada más duro que echarse un ramo. Y más aún cuando lo haces sabiendo. Yo me he echado un puro ramo sabiendo. Me he echado muchos ramos sin saber nada. Me eché muchos años de la carrera sin saber, por flojo. Y hasta el día de hoy considero que sí, bueno, o sea, soy muy flojo y me lo merezco. Nunca en ningún momento he dicho, no, no me merecía echar ese ramo. No, siempre he dicho, me lo merezco echar porque, bueno, fui flojo y es lo que gané. O sea, bueno, ¿qué más quiero? Hoy en día, claro, estoy en el internado, estoy terminando, estoy en los últimos meses. No me puedo echar nada. La idea es terminar y trabajando en enero, weón, estar trabajando feliz de la vida, sufriendo en el sistema público, trabajando en una universidad, quién sabe, muchas cosas. Por eso quiero hacer muchas cosas, weón. Vamos a hacer un documental sobre eso en el otro canal, de cómo hago un estudio recopilatorio de datos y de la importancia, pero eso no es lo que nos importa, lo que nos importa es cómo llegamos hasta acá. Y parte de eso es el por qué estoy haciendo ese estudio, porque ese es un motivo que me llevó a hablar de este tema. Yo cacho que uno de los motivos más difíciles del estudio, de todo, todo, todo así, es pasar el ramo porque merezco pasar el ramo o porque sé del ramo, no porque soy un memorión, un mateo, no, estamos hablando de saber, entender, comprender en su totalidad las cosas. Porque para eso no necesitas tener un 7 ni menos necesitas tener un 5 puede ser perfectamente con un 4. Porque al final, yo esto lo veo de una forma. Esto es el tronco, están las raíces que crecieron por un lado y pueden seguir creciendo, expandiéndose en otro lado por las necesidades, así como las ramas hacia arriba, por lo que absorben, los conocimientos de abajo lo absorben y después dan fruto. Y, bueno, metáfora estúpida, pero una forma de explicar el árbol de habilidades del Sekiro, del Elden Ring, que es lo que yo me estoy basando para decir cómo son las habilidades. Uno parte de una base, puede ser una base muy vaga, pero si tú comprendes las cosas, aunque no sepas mucho de memoria, tú comprendes, y eso es una ventaja sobre el que sabe de memoria. Tú vas a llegar a conclusiones correctas mientras la otra persona no va a llegar. Y tú puede que hayas fracasado, te hayas caído muchas veces versus el otro que no se cayó nunca, pero tú aún así vas a tener un mejor desempeño. Y eso es lo que importa. Claro que a veces la plata es un tema, y sí, es totalmente entendible. Echarse un ramo es complicado por la plata, te atrasas un año. En muchas universidades, hay pocas universidades que no te atrasan un año, eso es bueno. En caso de un ramo, sí, pues no de dos. Ahí sí te atrasas un año. Pero el tema radica en eso, en, weón, base de conocimientos. No te enfoques en saber todo de memoria, 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 no. Base de conocimientos es lo más importante. Comprender, entender y de ahí surgirá todo. En el caso de mi carrera, yo lo veo así porque hay algunos que saben mil patologías, yo no me las sé todas, de a poco las he ido comprendiendo, incluso desde mí han salido muchas explicaciones que los demás han utilizado de mis compañeros por la forma en la que se ve, que es mucho más simple que estar viéndola como en el libro. Y es un término que ni siquiera es inventado, hablamos de cosas fisiológicas solamente resumidas en dos palabras en vez de decirla en 10. Y el otro día hablando con mi profe de internado, bueno, fue perfecto, yo le dije eso y me dijo, sí, sí, estábamos hablando de lo mismo, solo que de diferentes formas. Y me dijo, no, no está bien así. Entonces eso igual como que da a entender que es importante comprender, más que saberse de memoria, que saberse las cosas del libro. Y hoy en día está pasando eso mucho en los ramos. Entonces al final el hecho está en que échate el ramo, weón, échate el ramo si tenéis que echártelo, pero, weón, comprende, comprende. Si te lo echáis comprendiendo, los profes en una de esas te pasan, weón. Pero lo importante es comprender y saber. Los profes siempre van a destacar eso. Mucho más allá de saber de memoria, recitar un poema de información, weón. ¿A quién le importa un poema de información? Lo que importa es que tú comprendas ese poema. Entonces no tienes que decir el poema, tienes que decir las cuatro claves de ese poema y por qué. Eso, nada más. No tienes para qué darle la vuelta al tema y soltar un texto de 1000 palabras, weón. Si con 100 palabras tienes la respuesta. No tienes que darle la vuelta porque no todo es de memoria. Y si para eso tenéis que caer, weón, cae, cae nomás, cae dos, tres veces. Las veces que podáis caer, las veces que te lo puedas permitir también, porque a veces igual es difícil. Cae, weón. Yo caí hartas veces y, como dije, me eché varios años y, puta, estoy aquí terminando la carrera, terminé la tesis con una buena investigación, un tema que me interesa, chucha, un tema que me interesa mucho y voy a iniciar una investigación
relacionada a ese tema y la voy a tratar de hacer en diciembre. O sea, la idea es terminar el internado todo bien para poder hacerla en diciembre apenas termine todo esto y ir a Viña y hacerla en el laboratorio. La universidad ya me dio el apoyo, tengo un profe que me apoya, más la profe de la U. Bueno, está todo, entonces hay que hacerlo. Y esto no hubiera ocurrido si yo no me hubiera echado los ramos. O sea, si yo no hubiera, si hubiera sido el weón Mateo. Todo esto comenzó un día, ¿eh? Todo esto comenzó un día de niño, pero esa historia para otro momento. Pero esa weá de no ser Mateo, yo antes era Mateo, dejé de serlo y me transformé en un weón flojo. Me considero inteligente, sí, pero flojo, muy flojo, muy demasiado flojo. Pero la cosa es que no hubiera llegado a lo que estoy queriendo hacer ahora si no me hubiera hecho tantos ramos. Y lo peor es que estoy haciendo las cosas bien. Entonces ese es el tema. He aprendido muchas cosas en el camino, demasiadas cosas, y todas estas cosas no lo hubiera aprendido en los últimos 5 años, desde la pandemia, si no me hubiera atrasado. Y ese es el tema. Quizá hubiera aprendido otras cosas, pero posiblemente esas cosas no me hubieran beneficiado tanto con las habilidades que yo tengo. Y esa es la cuestión. Poder realizar una rehabilitación con un programa, con un Wi-Fi y cosas así, que yo entiendo, y otros no, pero yo las entiendo porque en la pandemia yo armé un computador, aprendí mucho del tema de informática y bla, 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 streameaba, hacía con weas que muy poco incluso streamer hacen porque la mayoría hoy en día streamean con Streamlabs el programa y no OBS, yo ocupo puro OBS Studio, aprendí a editar, aprendí a usar Photoshop, aprendí muchas cosas, entonces todas esas habilidades ahora son como, weón, proyecto, proyecto, proyecto. Al final no culmino ninguno, pero es proyecto, proyecto, proyecto tras otro que nace. Por lo menos las ideas están ahí. Y todo eso es porque me atrasé. Y si no me hubiera atrasado, esas cosas no hubieran pasado. Ya, editar videos quizás sí, pero en Sony Vegas, que era algo bastante básico. No en Premiere. No, un poquito de DaVinci Resolve, pero en ese computador cuando lo hice no me corría bien, así que nunca más lo seguí usando. Pero al final es un tema de que los tropiezos pueden traerte ventajas a futuro. Nunca hay que mirar malo, nunca hay que mirar de forma negativa el caerse, bueno, es hay que mirarlo de forma positiva. Como dicen, los fracasos son para aprender, no son para caerse y quedarse tirado en el suelo. Y pasa, o sea, cuando yo me eché ese ramo sabiendo, para mí fue duro porque estuve, literal, yo soy de esos buenos que se despiertan, se levantan y para afuera, listo, vestido en pie, camina, corre, hace lo que tenga que hacer. No me levantaba, estaba 1 hora acostado con el celular, 1 hora y media, y así estuve mucho tiempo. Incluso me demoré un año en hablar con ánimos diferentes, y eso me acuerdo que mi abuela lo notó al tiro. Y me dijo un día, uy, esto, y yo como le dije, sí, no sé, le dije a mi abuela, esta última semana ha cambiado completamente, no sé, como ya me siento bien de nuevo. Quizás tuve una depresión, quién lo sabe, no, nunca me lo traté en ese momento, no fui al psicólogo ni hice nada. Quise salir solo del hoyo porque quizá era lo que yo necesitaba, yo, como persona, con lo que he vivido, en mi contexto. No es cada contexto es diferente, pero al final la cuestión está en eso, es que el resumen de esto es que si te echáis un ramo no tiene malo, esta es una historia mía, contemplando el de por qué echarse un ramo no tiene nada de malo. Y también para darle una apertura a este canal, porque qué mejor que hablar de uno mismo y hablar de cosas que son esenciales, porque tú vas a estudiar y es como, weón, 6 años de carrera, 5 años, salgamos los 5 años, uy, me atrasé, weón, ya salimos los 6. No, tomo el curso de verano, ya, eso no está malo, curso de verano, si tenéis la posibilidad de pagarlo, está bien. Pero dentro de todo es como vivir con esa de entro, salgo, que te digan, no te vayas de intercambio en plena carrera porque perdí un año. Eso se lo dicen a mi prima que va en tercero medio. Yo le digo, pero no, toma esa posibilidad. Da lo mismo que pierdas un año, porque, o sea, no estás perdiendo un año. Estás ganando una experiencia. Sí, la podéis ganar después. Sí, perfectamente. Pero después mejor la hacís como un magíster, como un máster, como un diplomado. Pero hacerlo cuando estás estudiando tu carrera te da un plus para salir de la universidad. Y también te puede dar un plus de conocimiento. Te puede abrir la mente, te puede dar otra idea quizás para terminar la carrera. No sé, pues tú vayas a terminar la carrera de aquí para allá, en línea recta, pero al tomar ese intercambio como que te cambia la perspectiva y decir, no voy a ir en esa línea, mejor ahora cambio para acá y se abre otro camino completamente nuevo y mucho mejor. Y es así. O sea, es así. Entonces, eso, ¿qué más puedo decir?
no se achaquen. Cáiganse. Cáiganse las veces que tengan que caerse, weón, y se van a levantar igual, weón. Y si no tienen a nadie, no tienen por qué tener a nadie, weón. Si la vida es dura, weón. La vida es dura. No hay por qué tener a alguien atrás, o a alguien adelante, o a alguien al lado. No hay por qué. A veces tiene que ser uno solo. Y eso hoy en día no se quiere admitir. No se quiere admitir porque no es que no es decir ser romantizado el estar depresivo, sino que es un tema de se ha normalizado el hecho de que necesitas a alguien para poder salir de un hoyo y no siempre es así. A veces eso puede ser peor porque te hace dependiente. Y antes que ser dependiente, uno debe ser independiente. Una persona debe aprender a vivir por sí. Ya le estoy dando vuelta a un tema, weón, de ya se está hablando mucho hoy en día, así que ya eso. El próximo diálogo, monólogo, no sé qué será, pero weón, será algo. Pero algún día hablaré del día en el que decidí ser flojo y dejé de ser Mateo. Ah, pero un spoiler. Antes de eso, yo tenía un amigo con el que competía. El weón se quería ir al Instituto Nacional. Eso te hablo 2010. Y yo le gané el promedio, weón. Fue el segundo mejor promedio del curso, weón. Y le gané, culio. Le gané por una par de décimas. No sé qué será ese weón. Ojalá le esté yendo como el orto. No, ojalá le esté yendo bien. Pero era hijo de puros profesores, nieto de profesora y toda la weá. Era como familia perfecta, estudiando en un colegio de mierda. Igual que yo decía que era un colegio de mierda y que me cambiaran. Algún día también hablaré de ese colegio de mierda. Bueno, muchas historias. Hay muchos monólogos. Así que, chao, voy a ir a comer.